Pregunto yo, ¿cuántos quieren palabra de Dios? Los que quieren palabra de Dios, hoy les quiero compartir un mensaje que se llama Quiero ganar. ¿Cómo se llama? Quiero ganar. Yo quiero que usted lo diga con ganas de ganar. ¿Cómo se llama? Eso. Y porque estamos en año mundialista y estamos en año de elecciones. Acabamos de pasar el fin de semana. Pregunto, levanten la mano los que fueron a votar, viciosos. Los que no levantaron la mano, me imagino que tuvieron inconvenientes para su votación, pero los felicito por participar. No les digo por qué votar, eso es cuestión personal, cada uno tiene sus afectos, sus pensamientos, pero como iglesia sí tenemos una labor y es ser veedores neutrales de lo que suceda, porque sea de un partido o del otro, todos tienen que tener la misma ética, es hacer las cosas delante de Dios. Y en realidad, no importa el nombre del gobernante, lo que importa es que el cielo gobierna sobre nuestro país. Por eso uno ve en este ambiente que todo el mundo quiere ganar. Y eh, a nivel deportivo, todo el mundo quiere ganar. A nivel político, todo el mundo quiere ganar. Pero no está mal el anhelo por ganar. Lo que a veces es extraño en muchas personas es que no saben cómo ganar. No sabemos cómo ganar. Y tenemos que lograr entender algo que está en la palabra de Dios y que hoy vamos a estudiar. Y es que Dios nos creó a todos los seres humanos como personas que tienen la capacidad de ganar y que usted y yo podemos ganar y que usted y yo, además de eso, fuimos creados ganadores porque Dios quiere que ganemos. Dios quiere que alcancemos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y por esa razón yo quiero hablarle a las personas que están cansadas de perder, están cansadas de que les vaya mal regular o que salen de Guatemala a Guatepeor, que no nacieron con estrella, sino estrellados, que todo les sale mal, que son como Pablo Remalas. ¿Se acuerdan de Pablo Remalas? Y ya descansa en paz, Pablito Remalas. Y que todo le salía mal. Era Pachito sin fortuna, pero Pablo Remalas era otro, ¿no? Y Pachito sin fortuna era un personaje similar. Y yo le digo, hay gente que es cristiana, es hija de Dios, pero parecen cristianos sin fortuna. Todo les sale mal, todo les va mal, pero tiene que haber un anhelo en mi corazón de recuperar el diseño de Dios que Él hizo en mí, porque Él quiere que yo sea más que vencedor, que sea un ganador, que sea un campeón, que nosotros nos acostumbremos a que nos vaya bien porque para eso nos creó el Señor. Así que yo quiero preguntarles a ustedes, querida familia, si ustedes quieren ganar, ¿sí o no? Los que quieran ganar, se los voy a explicar con algo lindo que está en Génesis y que me sorprendió cuando estuve estudiando Génesis de manera intencional. Y es que Génesis inicia con un administrador y termina con un administrador. Inicia con un mayordomo y termina con otro mayordomo. ¿Quién es el primer mayordomo, el primer administrador de la historia de la humanidad? Adán y Eva. Y el último administrador que aparece en Génesis, ¿quién es? José, el hijo de Jacob, que termina administrando toda una nación. Usted ya conoce esas dos historias, pero a veces no vemos los puntos más importantes que llevaron a José a ser un ganador y que al igual que Adán, fueron creados para ganar, pero el uno lo perdió todo y el otro lo ganó todo. El uno empezó en la cima y terminó en el desastre, y el otro empezó en el desastre, en la esclavitud, pero terminó ganando. Y esa es la maravilla del Génesis, que muestra la caída del ser humano, pero a la vez demuestra que cada persona puede ser restaurada para ganar. Y yo veo personas aquí que tienen el potencial para ganar almas, para alcanzar bendición en sus finanzas, para salir de las deudas, para ganar libertad, sanidad, para ganar un ministerio. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Hermano, por esa razón, yo quiero que
por un momento usted mire a la persona que tiene a su lado y mire si tiene cara de ganado. ¿Tiene cara de ganado o no? O de ganador. Sí, sí, ¿cierto? Tiene pinta de ganador. Entonces, cada persona, cada persona en este lugar va a salir hoy con esa capacidad de ganar y de alcanzar sus metas. Por eso les quiero leer Génesis capítulo 2, versículo 5. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Muy bien. Lo primero que quiero que usted caiga en cuenta entonces es que Adán fue escogido por Dios para poder gobernar sobre todo el jardín del Edén que representa la creación misma. Adán, por lo tanto, es un administrador, es un mayordomo. Hay personas en este lugar a quienes Dios les ha entregado una bendición en sus vidas y se llama el patrimonio más espectacular que todos hemos recibido y se llama 24 horas de tiempo. A todos Dios nos ha dado 24 horas. ¿Alguien aquí tiene menos de 24 horas en el día? ¿Alguien aquí tiene más de 24 horas en el día? Nadie. Todos tenemos 24 horas de tiempo. Y la diferencia a veces entre ganar y perder es qué hacemos con esas 24 horas en el día. Hay muchas personas que las aprovechan y otros que las desaprovechan. Hay personas que en esas 24 horas trabajan, se esfuerzan, se proyectan en Dios y hay otras que no saben qué hacer. Me gusta mucho cuando John Wesley, ese varón de Dios, del cual nosotros somos herederos de la teología wesleyana, pues John Wesley dividía el día en tres partes. 24 dividido 3, ¿cuánto da? 8. 8 por 3, 24. Y él lo divide en tres partes de 8 horas. 8 horas para dormir. ¿Cuántos duermen 8 horas? ¿O menos? Menos, no. Pero él dormía 8 horas. Luego, 8 horas para trabajar. ¿Cuántos trabajan al menos 8 horas? Nadie ve. Ni duerme ni trabaja. ¿Usted qué hace? ¿Y cuántas horas quedan? 8. Y 8 horas para orar. Entonces trabajaba, descansaba y oraba. Tres cosas hacía John Wesley. Tremendo, ¿no? Y nosotros no dormimos 8 horas, sino menos. ¿Cuántos duermen menos de 8 horas? Levante la mano. Y aún así, no descansan. Y no prosperan o no avanzan porque aunque duermen menos, no son más productivos. Pero lo peor, hay gente que no trabaja 8 horas, trabaja más de 8 horas. Y aún así, no ganan. Pero lo más tremendo, ¿cuántas horas en plural al día oramos? Mano, hay personas que ni siquiera pueden decir que oran minutos de tiempo, porque ni 8 minutos oran. Y allí está la diferencia entre los que ganan y los que pierden. Y Adán fue puesto en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo labrara, pero ojo, ese cuidado y esa labor que él tenía que tener no era un castigo, ese fue su propósito. Él fue puesto allí para que pudiera gobernar sobre todo eso. Usted y yo tenemos un privilegio enorme, familia, y es que Dios nos ha escogido para desarrollar ese plan de salvación al punto que usted también es un mayordomo del Señor. Amén. Amén. Usted es un administrador. Amén. Usted es el gerente general de lo que Dios tiene para su vida. ¿Usted sabía que tenía ese puesto? Hay personas que dicen, no, yo no soy nada para Dios. Al contrario, usted es un ganado. Y por eso le quiero regalar el primer punto. Si usted está tomando nota, le felicito por esto. Lo primero que usted debe aprender para poder ganar, si es que usted quiere ganar, todavía me están haciendo pensar, ¿usted quiere ganar, sí o no? Si usted quiere ganar, lo primero que usted tiene que hacer es dejarse usar por Dios. Diga conmigo, yo tengo una cosa que hacer. Hacer la voluntad de Dios. Déjese usar por Dios. Adán no escogió su labor
como administrador del jardín. Y ahí hay un pasaje en el capítulo 41, versículo 38 hasta el 40. Dice la palabra de Dios: luego el faraón les dijo a sus ministros: ¿podríamos encontrar a otro hombre como este, como José, que tenga el Espíritu de Dios en él? Entonces el faraón le dijo a José: como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio, dice el emperador faraón, y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único más poderoso que tú. Es decir, que tanto Adán como José fueron escogidos para estar sobre una enorme responsabilidad. Y esto es lo que usted tiene que aprender. Que usted lo único que tiene que hacer es aceptar que Dios lo llamó. ¿Cuántas personas veo todos los días que luchan, pelean en contra del llamado de Dios? Dios los está llamando para servirle, para bendecirlos, para levantarlos, para que sus familias sean transformadas. ¿Y saben qué hace la gente? Dice: no, 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 no. Yo no me voy a hacer tan fanático. No, yo colaboro de vez en cuando, pero le ponen murallas, trabas y barreras a Dios. Y esto, escúcheme, es lo que impide que ellos ganen. ¿Por qué no ganas? Porque no te estás dejando usar por el campeón de campeones, por el ganador de ganadores, el Dios que no ha perdido una sola batalla en toda la historia de la humanidad. Él quiere usarte para enseñarte a ganar. ¿Qué tienes que hacer? Déjate usar. Y ese es el tiempo en el que Adán recibe una investidura de la gloria de Dios para administrarlo todo absolutamente. Y José, usted acaba de leer, que es puesto en un lugar de eminencia. El llamado que Dios está haciendo en ese tiempo a la iglesia es que se dé cuenta del lugar tan privilegiado, tan enorme que nosotros tenemos. Familia, usted como hijo de Dios, usted es un privilegiado. Usted es un hijo de Dios. Déjese usar por Dios y usted verá cómo Dios lo lleva de gloria, de poder, y va a ganar siempre. Amén. Ahora, las victorias del pueblo de Dios son algo muy particular. No vamos a leer el pasaje de Jueces, capítulo de Josué, capítulo 24, pero cuando usted lo pueda leer en su casa, léalo. Cuando el pueblo de Israel fue a conquistar la tierra prometida, ganaba, conquistaba, alcanzaba territorios, pero en el resumen de Josué, capítulo 24, Dios era el que peleaba por su pueblo. Y cuando Dios les recuerda que fue Él el que conquistó la tierra prometida a través de ellos, entonces allí es donde yo me doy cuenta que mi esfuerzo humano no sirve. ¿Para qué sirve mi esfuerzo humano? Solo para aferrarme a la presencia de Dios. Amén. Si yo me dejo usar por Dios, el Señor me dará la victoria. Si usted tiene una empresa, un negocio, un trabajo, y usted lo ofrece delante de Dios y le dice: Señor, tú fuiste quien me puso aquí. Tú fuiste el que escogiste esta empresa para ponerme a mí. Sea que sea suya o usted sea empleado. No importa. Pero quien te puso en ese lugar fue Dios. Dios puso a Adán en el Edén o puso a José en Egipto, pero fue Dios quien los escogió. Y eso es lo que importa. No importa nada más. No importa el lugar que tú estás y parece pequeño, no importa el salario que te ganes, no importa tus ingresos, importa que Dios te escogió. ¿Alguien está entendiendo eso? Y por eso, cuando usted viene a la casa de Dios, usted, hermano, tiene que sentirse feliz como me sentía feliz de venir a orar el día de ayer en la madrugada. Porque Dios llama a ciertas personas para que se sientan honradas de estar en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios las trajo, porque Dios las escogió, porque Dios las sembró para que echen raíces abajo y den mucho fruto, fruto que permanezca. Ahorita que estamos con el canal de YouTube, Nazareno el Cerrito,
en YouTube. Ahí están las predicaciones que Joshua nos está ayudando a subirlas allí y están quedando maravillosas. Y que los muchachos nos ayudan a grabar, todo el equipo de multimedia. ¿Cuántos bendicen a multimedia? Denle un aplauso a Dios por ellos. Y ellos se están dejando usar. ¿Cómo se están dejando usar? Están usando su talento, su habilidad, no porque no tengan nada más que hacer, sino porque saben que Dios los puso allí. Y me escriben de otras partes y me dicen, pastor, qué alegría poder escuchar la palabra de Dios de mi iglesia, aunque estoy viviendo en otra ciudad o en otro país. Qué alegría, porque extraño mi iglesia, extraño sentir a mis hermanos, extraño verles, extraño escuchar la palabra de Dios en este lugar. Usted no se imagina la alegría que le da a uno saber que hay personas que estando lejos extrañan su iglesia. Pero también lo hace pensar a uno, gente que estando cerca ni le prestan atención a su iglesia porque están muy cerca y no hacen nada porque no han entendido que Dios los puso aquí. Y si Dios te puso aquí es porque esta escuela te va a ayudar a ganar, a alcanzar tus sueños, a alcanzar tus metas, a que la gloria de Dios se manifieste en tu vida porque este es el año del poder y la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos aman el Espíritu Santo? Por lo tanto, dígale que está a su lado, déjate usar. Déjate usar por el Señor. En donde sea que Dios te ponga, déjate usar. No tiene que ser la empresa más grande como Adán. Ya les dije, hermano, ¿cuánto no daría usted porque Dios le diga, tenga este jardín del Edén para usted? Todo lo que mire es suyo. Todo lo que he creado es para usted. ¿Cuánto no daría uno, no? Yo conozco personas a las que Dios les ha entregado, les ha regalado en bandeja de plata grandes oportunidades. Y aún así sienten que no es suficiente. Sienten que no, que deberían estar en otro lado haciendo otra cosa. Sin embargo, cuando una de esas personas se da cuenta que Dios lo quiere usar y que a través de él le quiere Dios manifestar la gloria, hermano, el Señor empieza a obrar tantos milagros y yo quiero esos milagros. ¿Cuántos quieren milagros del Señor? Y yo creo que esta noche el Señor está hablando a aquellas personas que piensan que estaban en el lugar equivocado, en la empresa equivocada, en la familia equivocada, en el ministerio equivocado, cuando es todo lo contrario. Dios te puso allí, te sembró allí porque Él quiere glorificarse a través de tu vida. Pero lo segundo, para poder aprender a ganar, está en Génesis capítulo 1, versículo 29. Dice, y dijo Dios, miren, a Adán y Eva les he dado todas las plantas que dan qué. ¿Dan qué, iglesia? Y los árboles que dan frutos con semilla. Ellos serán su comida. ¿Qué hay que hacer? Usar semillas. Ojo, lo segundo que usted y yo tenemos que aprender para conquistar es aprender a usar semillas. Porque cuando Dios escogió a Adán, le dio todas las semillas de todas las plantas para que se reprodujeran, para que se multiplicaran. Y el pasaje que escribí mal es el pasaje donde José, de pronto si lo puedes buscar, empieza a almacenar semillas, almacenar trigo para poder salvar a Egipto. Y este pasaje es muy impresionante porque los dos, tanto Adán como José, tienen que aprender a usar semillas. Es más, José tiene la claridad de interpretar un sueño que tuvo Faraón en donde había 7 vacas gordas y 7 vacas limpiadas, digo, flacas. Y esas vacas gordas iban a generar una abundancia que había que ahorrar, almacenar para poder usar esas semillas en los tiempos de escasez. ¿Está conmigo? Pues, si lo encuentras bien, si no, no hay problema. Pero ya ustedes saben esa imagen. Acá, versículo 47, gracias a Dios. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo bastante
Él juntó todo el alimento de los 7 años que hubo en abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que la rodeaban. Y hay uno en donde él dice que empieza a vender este alimento incluso a las demás naciones. Pero no hay problema, Joshua, excelente trabajo. Ojo, míreme acá, por favor. Esta parte es importante porque los ganadores se diferencian en que saben utilizar las semillas que Dios le da. A diferencia de los que no saben ganar, desperdician las semillas. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán con toda la semilla que Dios le dio en el huerto del Edén? ¿Qué hizo Adán? Adán desafortunadamente no comprendió el propósito de Dios para multiplicarse, para generar abundancia, sino que al contrario lo perdió todo. Fue expulsado y quedó bajo maldición la tierra que él trabajaba. ¿Se acuerdan de esa maldición? Ahora, muchas personas a veces reciben en su mano, familia, en su manito, reciben bendición de Dios. Y esa bendición no les alcanza para todo porque usted antes de comerse la bendición, antes de comerse la semilla, tiene que sembrarla. ¿Aló? Y yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo, de su tiempo, de su dinero, de sus talentos, de sus habilidades, de su capacidad. Hay personas, insisto, que no han comprendido que lo poco que les llega a su mano es una gran semilla. Me gusta mucho la imagen de mi abuela, mi abuelita por parte de mi papá, mi abuelita Leonor. Mi abuelita Leonor, yo siempre que llegaba, a la hora que llegara, yo ya no vivía con ellos, pero a la hora que llegaba, siempre tenía dos cosas, café y pan. Y ella sabía esconderlo de todos los nietos que vivían allí, porque sabía que si no, si usted deja un pan encima de la nevera, eso va a desaparecer. El que guarda comida, guarda pesares, ¿sí o no? Y, y más cuando hay jóvenes, cuando hay muchachos en la casa, peor, porque un muchacho no tiene llenadero. Usted puede dejar piedras encima de la nevera. Hablo de buñuelos de 4 días, es una piedra. Y aún así se lo comen, remojado con café, pero se lo comen. Uy, un buñuelo viejo, pero remojado en café. Salva la patria. Y la abuelita siempre tenía café y pan. Y a la hora que yo llegase, mi abuelita siempre me ofrecía, ¿quiere café? ¿Quiere pancito? Y claro, ¿quién le va a decir que no a la abuelita? Pero eso era tremendo porque después con los años, cuando yo iba a atender una visita, yo nunca tenía nada que ofrecer. No tenía ni agua fría en la nevera. Y yo decía, ¿cómo hacía mi abuelita para ella siempre guardar, reservar algo? Así tuvieran mala situación económica, ella siempre tenía algo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Guardar la semilla. No te comas todo lo que te llega a la mano. Nadie díganme, tranquilos, frescos. Yo también hacía lo mismo. Yo también me comía, hermano, hasta la pepa del aguacate. Porque es medicinal, ¿sí? Y yo creo que muchos de nosotros, si hacemos cuenta de las bendiciones que Dios nos ha dado, le aseguro que a veces tenemos que reconocer que hemos desperdiciado semillas. Por eso, ¿qué hizo José? Y aquí es la parte importante de cómo José se diferencia de Adán. Al principio de Génesis, Adán desperdicia, desaprovecha, pero José almacena. ¿Qué hace José? Almacena, almacena semillas. Y todo aquel que aprende a ahorrar, a almacenar y a administrar en tiempos de abundancia, no pasará necesidad en tiempos de escasez, de vacas flacas.
Y yo tengo algo que decirle, familia linda, usted que está estudiando esta palabra conmigo, es que muchas veces no es que Dios no te haya bendecido y estás pasándola mal, no porque Dios no escuche tu oración, sino porque Dios te bendijo de más y no guardaste. Gracias por ese amén de misericordia. El Señor la bendiga por apoyar mi ministerio. Yo le digo, familia, Dios es fiel, ¿sí o no? Pero a veces, Dios siendo fiel, se encuentra con ovejitas malas administradas. Porque Dios manda su provisión y la provisión de Dios es buena, abundante, ¿no? Remecida. ¿Cómo? Remecida, rebosante, abundante. Es buena. La bendición de Dios es suficiente. Me acuerdo mucho que en el desierto, cuando caía el maná, ¿se acuerdan de maná? Esta banda mexicana. Perdón. Es de maná, eso que caía el alimento del cielo. ¿Se acuerdan del maná, sí o no? Como hojuelas de maíz, que eran unas hojuelitas que caían del cielo y que tenían miel. Eran sucaritas, pero israelitas. Y estas hojuelas había que recogerlas todos los días. ¿Se podían guardar de un día para otro? No, porque se podría, pero el viernes había que recoger el doble porque el sábado era día de descanso y Dios no permitía que el pueblo saliera a recoger. Entonces, el viernes caía el doble, se recogía el doble. ¿Qué pasaba con alguien que ese día dijera, qué pereza? ¿Yo qué me voy a poner a guardar? No, yo como hoy, mañana miro qué hago. Al otro día pasaba necesidad, porque no iba a caer maná. Y era una norma. Usted tiene que coger y guardar, recoger y guardar. Muchas veces, insisto, Dios sí te ha bendecido, pero usted no ha guardado. Dios sí te ha provisto, pero usted se le ha olvidado que hay momentos donde hay que recoger y guardar. Y esta fue la diferencia entre José y Adán. Adán tenía los bolsillos vacíos porque la plata le estorbaba, porque cada vez que le pagaban decía, ¿en qué me gasto esto? ¿En qué me gasto esto? Uy, esto es en promoción, uy, 2 por 1. Uy, tengo 10 champús en la casa, pero esta promoción no me la pierdo. Yo amo al tío Nacho, yo quiero otro tío Nacho para mi baño y idolatran al tío Nacho. Y yo he visto personas, hermano, que luego que se han gastado el dinero ya se sienten tranquilos. La quincena les llegó hace 2 días y ya se la gastaron, pero ya están tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque su estado mental descansa cuando no tienen dinero. Porque no están acostumbrados a almacenar. Hay personas que cuando almacenan, guardan algo, sea un par de billeticos, unas moneditas, una alcancía, no ven la hora de romper esa alcancía. No ven cualquier cosa, pasan el de los helados y van y ¡pum! Rompen el marranito para comprar un helado. Y es porque mi mente es como la de Adán, que solo piensa en gastar, en malgastar, en no ahorrar, en no almacenar. Pero José fue disciplinado. ¿Cómo fue José? Disciplinado. ¿Cómo tiene que ser usted? Disciplinado. Usted tiene que aprender a almacenar. Tiene que guardar. Como la abuelita que guardaba ese pancito por si alguien llegaba. Y no era que tuviera abundancia, no. Era que entendía el valor de una semilla. Y aquí sí voy a hablar de dinero, porque el dinero es una bendición de Dios cuando yo reconozco que es Él el que me lo da. Y muchas veces menospreciamos lo que nos llega porque decimos tan poquito, y es que la semilla es pequeña. ¿Aló? Cuando usted le llegue poquito, usted no menosprecie la bendición. Usted diga, esto es tan pequeño que es una semilla de mostaza. ¿Sabes la semilla de mostaza, no? Chiquitica.
pero cuando crece, ¿qué pasa? Es la más grande de las hortalizas, dice Jesús. Así es la fe. Y así es lo que usted declara sobre su dinero, sobre su salario, sobre lo que usted se gana. Hay muchas personas que dicen, me gano muy poco, por lo tanto, no tengo para ahorrar, no tengo para almacenar. Y es todo lo contrario. Si usted no aprende a guardar en ese momento, ¿cuándo va a aprender? Si en el mejor momento para aprender a administrar es cuando no hay. Escuchaba en estos días un, un cuentachistes que decía, la diferencia entre las generaciones de antes y las de hoy es algo que ella llama el tomate de la nevera. Todo el mundo tiene un tomate partido a la mitad en la nevera. Y el tomate va tomando formas extrañas dentro de la nevera, se va como resecando. ¿Y qué hace la gente hoy en día? Cuando ves el tomate, dice, uy, el tomate, no, botemos eso, ya no sirve. Pero en la época nuestra, nuestras mamás, ¿qué hacían con el tomate? Guiso, ensalada, hogao, usaban el tomatico picado para hacer este pico de gallo, lo que sea. No botaban el tomate porque el tomate estaba en la nevera, estaba reservado para algo así, pareciera feíto. Pero esta generación está tan acostumbrada a ver el tomate brillante, ese rojo con unas hojitas verdes ahí en el anaquel del surti familiar, que si ven un tomate como medio arrugadito allí en la nevera, dicen, no, ya no sirve. Y lo botan y lo desperdician. Y por esa enorme razón, José prosperó donde Adán fracasó, porque no botó la bendición, no la desperdició, no la malgastó. Y yo quiero que usted, hermano, salga de aquí como un ganador, un campeón, en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, cuando le llegue poquito, que usted diga, uy, pero tan poquito, antes bendiga el Señor, de tus manos recibo esta semilla y en mi mano será multiplicada y crecerá y con esto me alcanzará y tú me darás lo suficiente en el nombre de Jesús. Y Dios te empezará a multiplicar en tu mano. Y todo lo que usted toque prosperará. Y eso fue lo que José hizo. José siendo esclavo, todo lo que tocaba florecía. ¿Dónde lo ponían? ¿Qué barra trapé? Y ese piso brillante y esa casa empezaba a florecer todo. ¿Por qué? Porque José entendía el uso de la bendición de Dios, de la semilla. Pero lo segundo que le quiero enseñar allí en esta parte es que a veces no le llega poquito. A veces, ¿qué hace Dios? Te manda el montón. ¿Es para que te lo gastes de uno? No. No. Sea sabio. Guarde la semilla. Guarde. Porque que le va a llegar, le va a llegar. Y en este año, en el nombre de Jesús, a usted le van a llegar unas semillotas grandes para la gloria del Señor. ¿Cuánto lo reciben, hermano? Guarde la bendición de Dios. Número 3. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice la palabra de Dios, entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor, serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Hasta el 7. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ya le dijo que comiera, y él muy obediente comió también. Versículo 7. Comprendieron todo y se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Lo tercero que usted tiene que aprender si quiere ganar es superar las tentaciones. ¿Qué tienes que hacer? Hermano, Adán y Eva no pudieron superar la tentación. Por lo tanto, perdieron el lugar que Dios les había dado porque la tentación, escúcheme, siempre va a estar allí. La tentación
siempre va a estar allí. Por lo tanto, usted debe estar preparado para superar la tentación. En ese mismo libro de Génesis está en el capítulo 39, versículo 9, una historia que usted ya conoce. Dice José a la esposa de su jefe, le dice, no hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que él me ha negado es a usted, señora mostrona. La pontífara, como dice la pastora. Porque es su esposa. Y vístase, tápese. ¿Cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Versículo siguiente. A pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella. Sigue. Un día cuando José regresó de trabajar a la casa, no había ningún otro esclavo adentro. Casa sola. La encerrona. Entonces ella lo agarró de su ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Es una orden. Cuando él dejó, pero él le dejó su ropa en las manos de ella y salió. Huye. Hasta ahí. Ahí hay dos cosas importantes. Número uno, que hay mujeres que son bien peligrosas. ¿Por qué? Porque evidentemente ella tenía poder, tenía una autoridad y él bien pudo justificarse. Me tocó porque era la esposa de mi jefe y después me echan. Pero él no se justificó. Él superó la tentación. Y eso es impresionante porque José dice la palabra de Dios y es lo segundo que me llama la atención. Y es que ella se quedó con la ropa de él. Le pregunto, si se quedó con la ropa de él, ¿cómo hizo? ¿Cómo hace alguien para arrancarte la ropa? Tiene que estar cerca de él. Tiene que haber un momento en donde la ropa sea fácil de quitarle. A menos pues que sea esta ropa de este velcro que se pega y despega. Y que José andaba con unos jeans que se quitaban así. No, no. Él, escúcheme, es probable que como ella lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, es probable que él tuvo una lucha en su mente, al punto que él le decía que no, vieja cansona, que no. Usted podrá estar muy operada y todo, pero no. No, señora, no más. Pero evidentemente era algo fuerte para él, porque si él no le gustara, pues no hubiera sido una tentación. ¿Me está entendiendo, no? Si de pronto a él se le quiebra la mano, estaría detrás de Potifar y no de la esposa. Porque él sintió la tentación fue por la mujer. Y eso es importante. La tentación estaba allí. Si fue tentación para él, porque la gente a veces saca en limpio a José diciendo, ay, ese José era el mejor. Era hombre. Y al punto, ¿ah? Pero corrió. Pero corrió dejándole la ropa a ella porque es probable que él como que dijo, no, si no corro, pierdo. Si no corro, pierdo el año. Y esta parte es importante, familia, porque a veces no es que Dios no nos bendiga, sino que nos falta santidad para que la bendición de Dios nos lleve a ganar. Si Jesús de Nazaret hubiese hecho su vida en santidad durante los 30 años que estuvo acá antes de empezar el ministerio, pero hubiera caído en la tentación de Satanás ese día en el desierto, todo hubiera quedado hecho nada. Lo hubiéramos perdido todo porque él, al no superar la tentación, no nos hubiese podido dar la victoria que ahora tenemos nosotros. ¿Cuántos tienen victoria en Cristo Jesús? Por eso cuando usted le dice no a la tentación, usted siente una autoridad que no se la da absolutamente nada. La primera vez que usted le dice no a eso que te gustaba, a ese vicio, a ese hábito, a ese pecado, y usted dice no lo voy a hacer, ese día usted sale de allí y usted siente que es Rocky Balboa. Con la música del pam, pam, param, y corriendo usted dice param, pam, y con el brazo en alto diciendo, dije no a lo que me gustaba y era una tentación para mí.
Miren la diferencia entre José y Adán. La tentación de Adán fue una fruta. La tentación de José fue una mujer, una bruta. Y yo le digo esto, familia, porque hay iglesia. El Señor te quiere dar victoria, pero hay personas que no están preparándose para la tentación, sino que se acostumbraron a aceptar que somos humanos y que caemos. Y entonces dice, no, pero Dios sabe que yo soy imperfecto. Dios sabe que yo no soy excelente, que todos necesitamos la ayuda de Dios. Y esta es la parte triste, porque José pudo haber caído y justificado su caída, pero él pagó el precio de vivir en santidad. ¿Lo premiaron por eso? Lo aplaudieron, lo recomendaron y dijeron, qué hombre tan santo. No, terminó en la cárcel. Finalmente lo echaron del puesto y lo metieron a la cárcel. Y a esta señora no dice la Biblia que le fue mal o nada. A ella no le pasó nada. Siguió haciendo sus fechorías. Y sin embargo, José estuvo en la cárcel preparándose para ver la gloria de Dios. Y escúcheme, familia. Dios te quiere bendecir en gran manera, pero tienes que determinarte a salir del pecado en el que estás, porque entonces el pecado te va a quitar todo lo que Dios te dé y peor, te puede quitar tu alma, te puede quitar tu vida, te quitará tu alegría, te quitará la paz. Pero el Señor nos da la victoria. Amén. Y el último punto, familia, para que usted se vaya con toda la bendición, muestre resultados. Muestre resultados. Génesis 3, 17 al 19. Luego el Señor le dijo, Dios le dijo al hombre, ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo les había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa, tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán hierbas y espinas para ti y tendrás que comer plantas en los campos. Ahora, el siguiente versículo, vamos al 41-49, por favor. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar. Había tanto que dejó de medirlo porque no se podía medir. ¿No se podía medir? Antes de los años de escasez, José tuvo dos hijos con Asenat y Caer Potifera, el sacerdote de la ciudad de On. Dejémoslo así. Muestren resultados. ¿Cuál fue el resultado de lo que hizo Adán con la herencia que Dios le entregó? Pues una maldición para él, para Eva y para toda la humanidad. Todos quedamos en algún punto bajo la maldición de Adán y Eva, y ese es el resultado de no haber hecho lo suficiente para superar la tentación. Pero ojo, José también mostró unos resultados. ¿Cuáles fueron? Fue multiplicado, fue bendecido, fue lleno del poder de Dios y la gente reconocía en él que le iba bien. Yo le digo algo, familia, los resultados a veces son tan indiscutibles que te van a llevar, hermano, a que la gente vea en ti la gloria de Dios, no por lo que digas, sino por lo que Dios te muestra a través de tu vida. Amén. Dígale que está a su lado, tienes que dar resultados. Tienes que dar resultados. Tiene que haber un cambio, un avance, un antes y un después. Usted no conoce a esa persona que usted a cada rato le escucha decir, ay, estoy tomando agüita de piña para adelgazar. Y lleva años con esa tal agüita de piña y no se ve los resultados. ¿Conoce a alguien que dice, no, estoy tomando un producto milagroso para bajar la panza? Y usted lo mira, y ese ultísimo acá, usted dice, uy, pero ¿ese producto es bueno o es malo? No hay resultados, sin resultados, no hay nada que hacer. ¿A cuánto le gusta la agüita de piña para bajar de peso?
Entonces, hay gente que no escucha el mensaje y por eso no tiene resultados. Pero hay un punto más que les quiero dar para que podamos orar. Déjate premiar. No leamos los pasajes porque usted conoce que Adán cuando pecó, él mismo se vistió con hojitas de higuera, pero luego Dios tuvo que sacrificar un animal para vestirlo con pieles de animal a él y a Eva. Sin embargo, leamos el 41-41 para que usted vea cómo Dios vistió a José, a quien sus hermanos le arrebataron su vestido de colores, su ropa, su traje. Dice la Biblia que después el faraón le dijo a José, mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo puso en la mano a José. Lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello. Y lo hizo montar en la segunda carroza real y la gente gritaba frente a él, abran paso. Entonces así el rey lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos quieren ser vestidos de la bendición de Dios? Hermano, déjese premiar, déjese bendecir, déjese llevar de gloria en gloria, porque aunque Adán se vistió él mismo, aún así, estando en pecado, Dios hizo el primer sacrificio para revestirlo de nuevo de misericordia. Mire el amor de Dios, que Adán trató de cubrirse, pero no pudo. Y Dios por su misericordia lo revistió, lo bendijo. Porque hermano, por mal que nos esté yendo, Dios es fiel y siempre nos quiere revestir de su misericordia. Siempre. Pero lo más tremendo, escúchame, es que José, teniendo su túnica de colores que le dio su papá, esa túnica él la perdió cuando sus hermanos lo vendieron. Y pasó el tiempo, pero a Dios no se le olvida nada. A Dios no se le olvida lo que tú has sufrido, lo que tú has dejado, lo que tú has perdido. A Dios no se le olvida. Y ese día, antes de salir de la cárcel para ir a ver con el faraón, dice la Biblia que José se lavó la cara, se arregló y se organizó para ir donde el faraón. Y yo creo que él pensó, uy, qué pena yo ir con esta ropa de carcelero, qué pena ir con estas manos llenas de callos de tanto trabajar, pero tengo, esto es lo mejor que tengo. Y se fue y se presentó y hizo lo que sabía hacer y es ganar. Si usted es un hijo de Dios, acostúmbrese a ganar. Y se presentó. No importaba su ropa, yo me imagino que la gente lo miraba como raro. Ese es el que va a interpretarle al faraón. Pero él sabía, por la estima que Dios le había dado, que él nació para ver la bendición de Dios. Y cuando por fin el faraón lo escoge, el faraón se quita su anillo, se lo da, luego le pone collares, luego lo reviste de ropa muy fina. Piense un momento, por favor, iglesia, en medio de la presencia de Dios, que usted puede ser inspirado por el Espíritu Santo, iluminado para entender esta palabra. ¿Qué estaba pensando y sintiendo José mientras parado frente al faraón, el faraón lo empieza a vestir con sus propias ropas, con cosas tan maravillosas? ¿Qué podía estar pensando José? ¿Qué podía estar sintiendo sabiendo que a él le habían arrebatado sus ropas que le había dado su papá de colores? Y en ese momento Dios lo estaba restaurando. Cuando usted tiene el corazón sano, usted recibe la bendición sin reproches. José no cogió y le dijo al faraón, no, 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 no me premie, yo no me lo merezco. Y salió corriendo a llorar en la almohada. No, no dijo, no, 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 yo ya estoy acostumbrado a sufrir, déjeme en la cárcel. Y si necesita algo, me llama de vez en cuando. No, él se dejó vestir. Cuando se puso el anillo, él no dijo, ay, mire, es que a mí no me gustan estas cosas tan ostentosas. Yo soy así humildecito. No, no confundas humildad. No confundas humildad con pobreza. Porque Dios se quiere honrar. Mujeres, Dios las quiere honrar.
Y Dios las quiere embellecer. Y Dios las quiere ver florecientes, resplandecientes. Varones que están aquí, ¿cuántos quieren que sus esposas sean florecientes, sonrientes, felices, mujeres llenas del Espíritu de Dios? Digan amén. ¿Cuántos hombres quieren que sus esposas sean felices? Mujeres, déjense premiar. Amén. Porque a veces el marido con harto esfuerzo les dice, mi amor, mira estos diamantes. Y usted, no, mi amor, no, tranquilo. Es así que yo me quedo con esto que me compré en Temu. No, mi amor, dice que quiero llevar a San Andrés, a Santa Marta. Y dice, no, no, vamos ahí a Santa Elena a comer helado. Tranquilo, tranquilo, mijo, que... Tranquilo, mijo, tranquilo. Mujeres, déjense premiar. ¿Cuántas dicen amén? Déjense premiar, déjense bendecir, déjense revestir de la gloria del Señor. Dios te quiere dar a ti lo que en algún momento perdiste, pero usted tiene que aprender a recibir, tiene que aprender a aceptarlo. Si usted es un ganador, si usted quiere ganar, porque no le estoy hablando de mentalidad ganadora, no, 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 es propósito de Dios. Es el propósito de Dios que usted aprenda a dejarse bendecir. Y por eso no estoy hablando tampoco de cosas materiales. A veces la bendición de Dios es un abrazo, una oración. Hay gente que no se deja bendecir y Dios te está promocionando, Dios te está levantando. Si alguien te llama y te dice, yo quiero que tú te desarrolles esta labor, este ministerio, que tú te quedes con este negocio, usted tómelo y déjese bendecir. Usted no diga, no, usted no estará equivocado. No sé qué le importa, Dios no se equivoca. Dios te quiere bendecir. Y hágale para adelante en el nombre de Jesús. Vamos a orar.